Hoy os explicaré el plan primordial, tal como lo explica Manu, el guerrero interdimensional. Nos encontramos en un momento que será decisivo para la historia de la humanidad. De lo que se consiga en estos tiempos que nos ha tocado vivir, se decidirá cuál será el futuro de los otros y de las generaciones venideras. Estamos en el filo de la navaja, en un oscilante equilibrio, el cual no permite desviaciones ni interrupciones, que no permite descentrarse ni perder el objetivo final, pues la oscuridad nunca duerme y sigue intentando avanzar sin cesar. Estamos inmersos en toda una macabra ilusión, en un diseño que ha programado y reprogramado constantemente a la sociedad, encasillando y controlando sus pensamientos, fragmentando y dividiendo su personalidad, manipulando y engañando, para que el humano ceda de forma voluntaria su hegemonía y sea dependiente siempre de un controlador externo. Y eso sucede a todos los niveles y en todos los niveles de la sociedad. Ricos y pobres, ignorantes y sabios, todos caen en la programación arconte, pues la única forma de escapar del sistema de control es el despertar de la conciencia total. A pesar de todo ello, los controladores no cesan en esfuerzos de todo tipo para mantener al humano sumiso y obediente, pues realmente les cuesta mucho trabajo y tienen multitud de aparatología a todos los niveles: etérica, física, mental, espiritual, tecnológica y energética, para que no consigan escapar de su control. Y aún así, miles escapan cada día. Aumentan sus esfuerzos para interferir en todas las ramas, a todos los niveles, desde la espiritualidad, confundiendo constantemente a quien pretende elevarse, hasta la ciencia, creando dogmas y falsos paradigmas. Pero los controladores están divididos y enfrentados entre ellos. Esa es su gran debilidad, aunque pertenezcan a una gran corporación que va desde lo transdimensional a lo meramente económico, aunque pertenezcan a una gran mente colmena controlada por megamentes predadoras, aunque tecnológicamente estén más avanzados y atesoren los conocimientos ocultos y prohibidos que realmente nos pertenecen, realmente las facciones arcónticas están divididas, enfrentadas entre ellas, pugnando por la granja, y su poder es limitado, y como ellos padecen esa debilidad, pretenden que los que luchan por la liberación en estas contiendas del tiempo e hiperdimensionales queden también divididos y enfrentados entre ellos. Se infiltran, estudian, se preparan e interfieren a todos los niveles, desde el etérico hasta el mental y espiritual, desde el mundo onírico a las relaciones personales y emocionales, creando así grupos definidos que cada vez se aglutinan más hasta quedar reducidos a dos grandes grupos enfrentados, cayendo de nuevo en la trampa de la dualidad, generando los que es su alimento y saliéndose del objetivo común de liberación. Se entra en una lucha de egos, de ver quién tiene razón y quién no, de controlar o mover a más o menos gentes, de alimentar el egregor de una supuesta disidencia, palabra interferida y que implícitamente está otorgando poder a un ente mayor, y así como desacuerdos entre ellos mismos. El ego descontrolado no es natural que forme parte de la personalidad. Es utilizado y potenciado por los controladores, porque dividir es impedir y restar fuerza, y organizar jerárquicamente es caer en la forma de organización arconte. Por ello se ha de partir de grupos de cohesión de buena voluntad, trabajando por un bien común y en colaboración, pero sin jerarquizaciones ni pretensiones descontroladas. Disciplina y un gran esfuerzo serán indispensables, conociendo los mecanismos de manipulación e interferencia. No caer en las confrontaciones ni extremismos. Se habla del plan de la luz y de los guerreros de la luz, de los que vendrán a ayudar o ya están aquí haciéndolo. Sincronicidades inexplicables. Números que vemos constantemente como dándonos un mensaje. Casualidades extrañas que nos llevan por un determinado camino. Consideramos que la luz
tal y como se conoce, está interferida y todos estos sucesos son parte de la manipulación para la desviación del camino real. Aunque mucho más fácil de reconocer, existiría un plan primordial, que es del que intentan alejarnos, poniéndonos delante un supuesto plan de la luz. El origen primordial está más allá de todo esto, y los seres primordiales no pertenecen a la dualidad luz-oscuridad, aunque ésta exista en nuestra realidad, y todavía no seamos muchas veces capaces de pensar más allá de esta dualidad. El plan primordial es mucho más sutil y no sigue un camino fijo, se va redefiniendo y reestructurando a medida que la oscuridad intenta interferirlo. Muchos que forman parte del plan caen, van apartándose del camino, o consiguen manipularlos, o cesan sus esfuerzos, pero el plan se redirige, pues si la manipulación arcóntica es multinivel, lo primordial va más allá de todos los niveles. Pero el plan primordial no consiste en que venga nadie a salvarnos. De hecho, como esta humanidad no espabile, probablemente se dará por perdida. El plan primordial consiste en dar las herramientas necesarias durante una o muchas existencias, en juntar gente de forma que vaya mucho más allá de las sincronicidades, en tener acceso a la información álmica, en tener una fuerza total que no sabes de dónde viene, en entrenar para lo bueno o para lo malo, en encaminarse a que el ser humano, los seres almados de esta realidad, con mucho esfuerzo, se liberen por sí mismos de este sistema de control, que hagan caer la matriz y se expulsen a los controladores de esta realidad, porque nosotros mismos somos los seres primordiales y estamos aquí para eso. Démonos cuenta de una vez de la auténtica realidad cósmica y planetaria. Despertemos de la conciencia y reconfiguremos la realidad, recuperando su auténtica naturaleza, para que todo ser humano sea esta realidad, implicándose para bien y para mal en los tiempos que estamos viviendo. Estamos convencidos de que la humanidad se liberará y pondrá fin al yugo arconte y todos sus secuaces, pero no sin antes un gran esfuerzo. Los controladores saben esto y lo temen, por eso nos quieren infundir pánico y desesperación, pero no lo conseguirán. El tiempo se está acortando. Que cada alma en esta realidad asuma su papel. Llegó el momento de la acción.